Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Es posible terminar un contrato de trabajo por mora del empleador frente a sus obligaciones alimentarias? Es un tema, una pregunta que está relacionado con algo, con un proyecto de ley que hace poco fue, digamos que, declarado parcialmente exequible por una ley que fue declarada parcialmente exequible por la Corte Constitucional respecto a un registro especial que va a haber de deudores alimentarios. Entonces, para responder esta pregunta, primero hablemos un contexto sobre este registro especial que va a haber por morosos de alimentos y luego entonces vamos en concreto a la pregunta. Como les decía, existe un proyecto de ley, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, en donde lo que se busca es crear el REDAM, que es el Registro de Deudores de Alimentos Morosos, ¿sí? ¿En qué consistirá esto? Consiste en que en ese registro se va a incluir a todas las personas que deben cuotas alimentarias, ¿sí? Hagan de cuenta que es como una central de riesgo adicional para las personas pues, que tienen obligaciones alimentarias y que las incumplen. Entonces, listo, si una persona, digamos, entra en mora en sus aportes, en el pago de su cuota alimentaria para pues, las personas con las que este tiene la obligación, será ingresado, ¿sí? Cuando incumple, será ingresado a este REDAM, a este registro, ¿sí? Y este registro, ¿en qué puede afectar al deudor moroso? Digamos que lo limita de ciertas cosas. Por ejemplo, no le permitirá fácilmente la salida del país porque va a tener problemas para, por ejemplo, solicitar visas, pasaportes y demás, ¿sí? No podrá esta persona contratar con el Estado, ¿sí? No podrá contratar con el Estado. Y adicionalmente, si de pronto la persona va a vender algún bien inmueble, ¿sí? Por medio de una notaría, recordemos que cuando nosotros vamos a hacer la venta de bienes inmuebles, eso se tiene que hacer por medio de una notaría, por una escritura pública. Entonces se establece en este proyecto de ley que si la persona está en ese registro de alimento, de personas que morosas en los alimentos, esta persona, digamos que dentro de los gastos notariales que se le van digamos que a generar, a liquidar, tendrá que también pagar las cuotas alimentarias pasadas, ¿sí? Entonces, este proyecto de ley pues ya pasó por todos los debates, pasó en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional declaró algunas cosas inexequibles, entre ellas, por ejemplo, que este decreto hablaba de que si una persona ya tenía un contrato, digamos, estatal, ¿sí? Con el Estado, pues, la prestación de servicio debía cancelarse, eso lo declaró inexequible la Corte Constitucional, entre otras cosas, ¿sí? Lo hizo hace poco mediante un boletín de prensa, ¿sí? Sin embargo, pues sí declaró inexequible unas cosas, pero ya le dio vía libre a lo demás. Entonces, muy pronto solo estamos a la espera de que el gobierno nacional ya firme la respectiva ley y la ley ya entre en vigencia, ¿sí? Y entonces miremos quién va a ser el encargado de hacer de administrar este registro de deudores alimentarios. ¿Listo? Entonces, este es como el pequeño contexto que quiero darles de algo de actualidad. Ahora, respecto a la pregunta de si es posible terminar un contrato de trabajo porque un trabajador, digamos, estuvo en mora frente a las obligaciones alimentarias, es decir, que de pronto él estuvo en mora, tenía su hijo y no pagó los alimentos y le iniciaron un proceso judicial, lo embargaron o sencillamente le iniciaron el proceso, entonces si eso es una causal de terminación del contrato de trabajo. Entonces, tenemos que dirigirnos para mirar las formas de terminación del contrato de trabajo, tenemos que dirigirnos al artículo 61 y artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. En él encontrarán ustedes todas las formas de terminación y las justas causas de terminación del contrato. Dentro de esas justas causas y dentro de esas formas de terminación del contrato, en ninguna se establece que sea una causal de terminación del contrato, que el trabajador tenga deudas o que tenga reportes negativos en alguna central de riesgo.
¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Respecto a esta pregunta de si existe si me pueden terminar el contrato por tener obligaciones alimentarias en mora, la respuesta es no, eso no es una causal determinación, ¿sí? Ya cuando entre en vigencia, ¿sí? La ley que les mencioné hace un minuto, entonces digamos que no le van a terminar el contrato, pero la persona sí va a tener ciertas situaciones, va a tener ciertos inconvenientes, ciertas desventajas en ciertas situaciones que la ley puntualmente señalará.